Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Es un poco extraño hablar así con los cascos, pero sé que ya nos estáis oyendo. Muchísimas gracias aquí por estar con nosotros y por supuesto gracias, y les presento rápido, ¿no? Empiezo por el final fácil, a Jorge Soriano de Cryptan, Virginia Cecabanc, ¿no? Que ha estado liderando también todo el proyecto de activos digitales, ¿no? Desde principio a fin, y Pedro Menéndez de Vigo, ¿no? Crypto.com ahora, y con una experiencia y una trayectoria brillante, ¿no? En el ámbito regulatorio de activos digitales también. Creo que es un panel con unos ponentes, vamos, no pueden ser más excelentes. Yo no puedo estar más contenta de tenerles aquí hoy con nosotros. Y el objetivo de esta charla, súper breve, tenemos ahí los tiempos, yo voy acelerada ya para poder ver todo lo que quiero ver con ellos, es hablar de Mica de verdad. Queremos hablar de Mica desde la experiencia, desde visiones tan diferentes, ¿no? Una entidad pues que ha nacido, ¿no? y está luchando desde España, ¿no? En crecer y crecer al mundo, ¿no? Como Cryptan. Virginia, ¿no? Entidad tradicional, pero que ha apostado desde hace tantos años por estos activos digitales y porque toda su experiencia y tradición sume realmente al sector. Y Pedro, que por supuesto una experiencia internacional, ¿no? Con una entidad totalmente ya globalizada, pero que lleva regulada muchísimos años, ¿no? Entonces creo que va a ser una charla, ¿no? Sin duda, de Mica de verdad, de verdad. Así que empezamos. La primera pregunta que quería lanzar, y miro a Pedro, es un poco Mica, ¿no? Llevamos ya un año en aplicación, llevamos desde septiembre del año pasado en España ya con expedientes. Y queríamos un poco saber, Pedro, ¿no? Si realmente un año después podemos decir que Mica está siendo una barrera o realmente nos está aportando una seguridad jurídica que merecía la pena y que necesitábamos, ¿no? Y empiezo por ti. Muchas gracias, Mariona, sobre todo por esta presentación tan amable. Creo que podemos cerrar aquí Nos ya la vamos. charla y nos vamos. Pero en cuanto a Mica, yo creo que hay que mirarlo en perspectiva, ¿verdad? Y es que antes de que Mica entrara en plena aplicación y empezara a permitir a entidades a estar reguladas en un país específico de la Unión Europea, pero para prestar servicios en toda la Unión Europea, en todos los países de la Unión en los que uno quisiera prestar servicios, había un régimen que era un poco de parches, ¿no? Es decir, que con los registros de entidades de compraventa de criptoactivos y de custodia se podía prestar servicios bajo un registro, solo efectos de prevención de blanqueo de capitales y solo en un país, con criterios diferentes en todos los países de la Unión Europea, con adaptación a normativa en cada uno de los países, sin una normativa homogénea que permitiera prestar el mismo servicio en los mismos países bajo las mismas normas y el mismo perfil de riesgo, ¿no? Y eso Mica sí lo aporta. Y podremos discutir más adelante sobre los detalles, sobre si lo hacen mejor o peor, si ciertos servicios deberían de regularse de otra manera, pero para empezar yo creo que establece un mercado único, que eso a nivel europeo es muy importante y está enraizado en uno de los principios fundamentales, y unas mismas reglas que se deben de cumplir, al menos en sus principios básicos, igual en todos los países miembros. Y yo creo que eso es una gran innovación para el sector, una gran ventaja para los operadores y una gran ventaja para los usuarios, que pueden operar con seguridad jurídica teniendo las mismas normas aplicables en todos y los mismos estándares en toda la Unión Europea. No puedo estar más de acuerdo. Virginia, como entidad regulada, ¿cómo lo veis? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. La verdad es que desde un punto de vista como más tradicional, pues ya sabéis que CKBank es una entidad pues fuertemente regulada, nosotros ya estamos muy acostumbrados a procesos normativos, ¿no? Claro, la aparición de Mica pues no podemos más que abrazarlo en todas sus vertientes. O sea, para nosotros Mica supone pues robustez, fortalecimiento del mercado, unas mismas reglas para todos. O sea, en cualquier caso, para CKBank, Mica era ese mal regulatorio necesario que todos necesitamos, ¿no? Para empezar a jugar en este juego. En cuanto a barreras, ¿no? Que comentabas, Mariano, en la pregunta acerca de, oye, ¿qué barreras nos hemos encontrado? Yo más que barreras, a mí me gustaría definirlo como retos, ¿no? O sea, unos retos que hemos tenido que superar. Yo creo que cada uno de los players que estamos ya jugando en este mercado, pues los prestadores de servicio cripto más tradicionales en vuestro ámbito o las entidades tradicionales más institucionales que estamos empezando a jugar ya en este mercado, pues todos hemos tenido que enfrentarnos a distintos retos, hemos tenido que superarnos a nosotros mismos. Desde el punto de vista de CKBank, ¿qué fortalezas nos hemos encontrado para luchar contra esos retos?
oye, pues que tenemos mucho músculo. Es que las entidades reguladas estamos muy acostumbradas a hablar con el regulador, con el supervisor. Para nosotros en estos caminos funcionan como un socio estratégico. Bueno, y Mariona, tú sabes que este camino, que no ha sido fácil para nosotros, aun teniendo mucho músculo, ha requerido de mucha interacción con CNMV, con Banco de España, con SEPLAC, con todo tipo de supervisores reguladores, y nosotros no podemos estar más agradecidos al diálogo que se ha abierto, ¿no?, por su parte, a poner de manifiesto dudas sobre determinados conceptos, la interpretación misma de algunos criterios, ¿no?, que la misma normativa pues pone encima de la mesa. Y para nosotros eso, teniendo todo el músculo, ya ha sido un reto. Pero además, para una entidad tradicional tenéis que pensar que, claro, la toma de decisiones no es tan ágil. A lo mejor vuestro día a día es más, no quiero decir sencillo, ¿no?, pero más habitual el decir, oye, yo quiero ir en esa dirección y venga, vamos todos a una, y de un día para otro ya tomáis ese time to market para vosotros muy corto. En una entidad regulada es como un mastodonte que tienes que empujar, ahí hay un reto muy gordo a nivel de coordinar, ¿no?, de liderar un proyecto muy transversal, muchas áreas diferentes, cada una a su ritmo, todo lo queremos mirar muy bien, estudiar, vamos sobre seguro, muy de la mano con el regulador, y eso para nosotros, por ejemplo, pues sí que ha supuesto un gran reto. Y yo creo que cada uno de nosotros, me atrevo a decir, de los players que estamos aquí jugando ya en este mercado y que ya estamos avanzando en el camino de MiCA, pues ese superar esos retos también se consiguen ventajas competitivas y nuevas oportunidades pues para colaborar entre nosotros y, oye, ya conocernos un poquito más e ir avanzando juntos. O sea que, bueno, para nosotros MiCA desde luego ha sido un mal necesario y que nos ha traído cosas complicadas, pero muchas cosas buenas también. Totalmente. Jorge, te miro a ti como entidad que ya vivir un expediente, ¿no?, el músculo, ¿no?, de sobrevivir a la avalancha normativa, como decía Virginia, ¿no?, es un reto en mayúsculas, ¿no?, negrita, subrayado, ¿no?, y ampliando letra, ¿no? Queríamos preguntarte, ¿no?, y que compartieras un poco con todos la experiencia, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto de un expediente, ¿no? Siendo que llevamos trabajando, ¿no?, lleváis trabajando con él, como otras entidades desde antes, ¿no?, incluso de que entrara en aplicación MiCA, lleváis tiempo, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto, ¿no?, el expediente en sí mismo o también lo que te requiere el expediente, ¿no? Porque te conviertes en entidad financiera a todos los efectos, ¿no? DORA, Travel Rule, no nos da para, no vamos a entrar, no asustemos a nadie, no vamos a entrar en esos detalles, pero ¿cuál es tu visión, ¿no? Bueno, lo primero, vamos a intentar que sea una charla de verdad, aunque se está grabando, con lo cual tengo que quedar así, ¿no? Pero yo para que tengáis un poco de contexto, porque CK, Crypto.com, Finreg, empresones, ¿vale? Cryptan, somos una empresa más pequeña, más joven. Nuestro tamaño es 120 millones en activos, ¿vale? 90.000 clientes, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Llevamos desde 2018, hemos pasado por absolutamente todos los FTX, Celsius, con un músculo, como tú decías, bueno, un musculito, ¿vale? Y un poco lo que... Primero decir que obviamente MiCA es algo que es positivo para la industria, ¿vale? Y además cuando tú arrancas decides, ¿voy por el camino regulatorio o voy por el camino no regulatorio? O sea, es un camino que coges desde pequeñito. Nosotros decidimos ir por el camino regulatorio y sabíamos que esto iba a venir, con lo cual es positivo. Es una barrera de entrada, más confianza para los clientes. Al final todos buscamos que haya una adopción. Es que la adopción no va a llegar si no hay regulación. Y esto creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Pero como tú bien dices, para una empresa como nosotros, que somos 25 empleados, agilidad absoluta, o sea, cambiamos igual de opinión en el mismo día 2 veces, ¿no? Entonces, esto es muy guay, pero nunca nos hemos enfrentado a este reto regulatorio, ¿vale? Teníamos el Virtual Asset Service Provider, el VASP, que ya costó, ¿no? Y un poco el principal reto que yo diría es que hablamos lenguajes muy diferentes el regulador de este tipo de compañías, ¿no? Que están un poquito por encima de nosotros, un poquito por debajo, ¿no? En estos tamaños, son lenguajes muy diferentes. Entonces, nos guste más o nos guste menos, en el regulador hay personas, ¿no? Y las personas tienen una percepción diferente hacia empresas tradicionales que hacia empresas nuevas, ¿no? Aunque no se quiera, yo creo que es inevitable, ¿no? Entonces, el reto ha sido esa diferencia de velocidad, esa diferencia de agilidad, ¿no? Para nosotros, un día marca la diferencia, porque al final, claro, nosotros estamos poniendo todos los recursos y toda nuestra vida en sacarlo, como tú dices, creo que presentamos en octubre del año pasado. Hemos presentado varios requerimientos, bueno,
hemos estado muy volcados, vosotros lo sabéis, y al final, claro, cada día que pasa estamos dejando de cerrar cosas cuando nuestro principal foco es el negocio. Y menos mal que estamos creciendo, ¿no? Que el negocio va bien, pero es muy difícil combinar estos procesos lentos regulatorios con un proceso tan ágil que es el que lleva una empresa como nosotros, ¿no? De velocidad de crecimiento. No, por supuesto, y yo creo que ese es uno de los principales retos, ¿no? También, y luego ya no solo eso, sino que es verdad que el expediente es el entrenamiento, como decíamos, para convertirte ya en una entidad financiera que, bueno, miro a Virginia, ¿no? Pero Pedro lo sabe ya también, que tienes que estar viviendo siempre con una avalancha normativa constante, ¿no? O sea, MiCA 2, o sea, y sabéis que hay muchos flecos, ¿no? El staking pues está ahí, hay muchas cosas que están ahí todavía que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero ya no solo es eso, no es solo un MiCA 2, es que es Travel Rule, DORA, o sea, es ya empezar, por ejemplo, en el ámbito de prevención del blanqueo de capitales, eres una entidad financiera al mismo nivel, ¿no? Evidentemente eso, pues a nivel de competencia, una vez has llegado ahí, pues bueno, está muy bien, pero es verdad que hay que mantenerse y eso es un cambio también, una gestión de cambio y de cultura muy diferente. Yo aquí miro a Pedro, ¿no? Pedro, desde una entidad, pues, de esta globalidad, ¿no? Donde ya lleva tiempo dando pasitos, ¿no? Mirando al cumplimiento normativo. ¿Cómo convive, ¿no? También ese ADN que decía Jorge de la velocidad, pero a la vez la necesidad de mirar DORA, Travel Rule, todas estas normativas que no dejan de engrosarse, ¿no? Yo que sé, accesibilidad, ¿no? Entra dentro de la contratación, nos lo preguntaban hace poco, ¿no? ¿Esto está susceptible a cumplir la normativa de contratación a distancia del sector financiero? Pues para un CECAMAN es una respuesta. Para vosotros todavía hay duda. Un régimen transitorio que va y viene, ¿no? O sea, estas cosas, ¿cómo las gestionáis con tantos países a la vez? ¿Cómo las coordináis? Sí, buena pregunta. Para nosotros es muy importante la convergencia regulatoria, el conseguir que al final, en la medida de lo posible, los reguladores entre ellos o se pongan de acuerdo o se copien entre ellos, de tal manera que la normativa aplicable en diferentes lugares del mundo sea lo más parecida posible, de tal manera que los servicios que se construyen en pos al albur de esa normativa sean también similares a nivel global. Eso también en el mercado de criptoactivos yo creo que tiene una especial trascendencia por el hecho de ser un mercado que por naturaleza es global, donde la liquidez del mercado no está ligada a un país concreto o a la presencia de ese país en una bolsa, sino que es una liquidez global, ¿no? Y con posibilidad de intercambio global. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros damos la bienvenida a la normativa que permite, en cierta medida, que la convergencia regulatoria con otros regímenes, ¿no? Y creemos que a lo largo de los próximos años no solo se va a dar esa convergencia, sino que vamos a ir viendo lo que llaman en la Unión Europea el efecto Bruselas, en cierta medida, ¿no? Que es que la normativa europea sirva en aquellos países donde no tienen aún normativa, en cierta medida de inspiración o de faro, para crear normativa también en esos países. Pero Pedro, este tema no me resisto, pero una cosa también, y aprovecho, hago aquí una pausa no improvisada, pero claro, también estamos viviendo como pese a la voluntad de un reglamento único, ¿no? RTS a punta pala, más de 28, ITS, Q&As, ¿no? Jorge va a necesitar un equipo entero para leer esos Q&As por ahí. Vir ya lo tiene, pero y darle vueltas, ¿no? Aún así estamos viendo que cada país, ¿no? Está interpretando las comas un poco también mirando a su tradición o a su entendimiento, ¿no? Nos está pasando no quiero tampoco, nos están grabando, no sé si puedo decirlos todos, ¿no? Pero agencias, ¿no? Yo qué sé, hay un montón, ¿no? Se entienden diferente, hay culturas diferentes, incluso a nivel de entendimiento de los productos hay unas sensibilidades diferentes. ¿Eso cómo lo lidiáis? Sí, para nosotros, por alusiones, si os parece. Sí, es que has sacado el tema, hasta de paso. No, para nosotros, en cierta medida, no supone un problema muy grande porque tenemos el músculo para poder afrontar las divergencias que pueda haber entre diferentes regímenes o diferentes incluso interpretaciones dependiendo del país, ¿no? Sin embargo, sí vemos con cierta preocupación cómo puede afectar y recojo un poco el guante que mencionaba Jorge a empresas como Cryptan, ¿no? Empresas en el ecosistema que tienen un producto muy bueno, que tienen que regularse, pero que la regulación en cierta medida supone también una barrera de entrada, ¿no? Entonces, el ver cómo empresas muy innovadoras como Cryptan no son capaces, bueno, no es que no sean capaces, perdón, sino que les cuesta llegar a ese estándar regulatorio, hace que ese estándar se convierta al final en una barrera de entrada no solo a empresas, sino sobre todo a la innovación en el sector, ¿no?
Y creo que eso, el poner barreras a la innovación puede ser nocivo a largo plazo, sobre todo en el sector y en cómo Europa puede mantenerse competitiva con productos que en otros lugares a lo mejor no tienen esas barreras. Aprovechando esto que dice Pedro, voy un momento, Jorge, contigo, ¿no? O sea, para vosotros esta complejidad europea hace que veáis otros países como por ejemplo Latinoamérica, pese a que también ya van teniendo sus propias normativas y que están ¿no? Pues están también emergiendo ahora y están cada vez, pues bueno, ordenándolas más, hacen que también sea un mercado más atractivo a veces, que aunque tengáis MiCA que permite el pasaporte, por estas complejidades lo pueda llegar a hacer menos atractivo. Yo creo que ahora mismo no. Lo fue en su momento cuando tenías que crecer. Todavía no tenías muy claro cuál era tu product market fit, ¿no? Oye, voy a este mercado, es este target, no intento ir a todos. O sea, tienes que entender un poco hacia dónde vas para generar el negocio. Pero ahora que yo creo que ya estamos en ese camino donde lo hemos encontrado, donde la bola de nieve crece todos los días, casi un poco de sola, irte a un sitio como Latinoamérica, donde en nuestro caso el cliente es un cliente de un ticket un poco más alto, Latinoamérica funciona un poco al revés, ¿no? Es más volumen con tickets más bajos, lo que te implica tener mucho más equipo, recursos, que al final tienes que decir, oye, los pongo en regulación, los pongo en soporte, ¿dónde los pongo? ¿No? Porque no puedes tenerlo todo, en nuestro caso, ¿no? Y luego también esa ausencia de regulación es un problema, porque aunque nosotros no nos quejamos de la regulación, al revés, la abrazamos, ¿no? Un poco lo que nos quejamos es, oye, ya que nosotros necesitamos de un poco más de ayuda, porque el discurso siempre es, no, la regulación quiere promover la innovación, ¿no? Quiere hacer que esto crezca, que las empresas de España no se vayan fuera a otro sitio. Bueno, ¿no? Entonces, ahí un poco lo que echamos de menos es, oye, que estamos aquí al 100%, ¿no? Pero necesitamos un poco de ayuda, que nosotros no tenemos esa experiencia, pero tenemos mucha innovación. Con lo cual, oye, vamos a hacerlo de la mano para que sea algo, un equilibrio, ¿no? Entonces, ahora mismo irnos a otros países que no tienen esa regulación está descartado porque no queremos coger ese camino, porque es que hay mucha incertidumbre. Oye, ¿y si el día de mañana cambia y te lo quitan o te lo ponen? Porque hoy en día todavía en esos sitios no hay claridad, ¿no? Entonces, con Europa estamos ya bastante cubiertos. Pues aprovecho, tiramos un poco más del hilo de esto, ¿no? Y Vir, esto para verlo contigo, ¿no? O sea, yo creo que partiendo ya de una premisa todos en común, ¿no? Pues que abrazamos a MiCA y MiCA nos abraza. Y abraza muy fuerte, ¿no? MiCA abraza fuerte, fuerte, que no sabemos casi si nos hunde, ¿no? Pero amores que matan, ¿no? Pero Vir, una vez ya tenemos MiCA, ¿no? Y vamos a partir de la premisa que todos tenemos MiCA ya, ¿no? ¿Qué oportunidades abre, ¿no? Como dice Jorge, oportunidades a colaborar, a ir más allá, a abrir mercado. O sea, ya una vez tenemos MiCA, ¿a dónde nos lleva MiCA, no? O sea, ¿qué oportunidades le veis a MiCA? Bueno, es muy buena pregunta, porque además yo creo que esa es la piedra filosofal que estamos un poco todos esperando. O sea, hablo desde un punto de vista más de entidad tradicional, ¿no? O sea, daros cuenta de que para una entidad tradicional ahora mismo meternos en este mercado es todo incertidumbre. O sea, es como la primera vez que entramos. ¿Cuál ha sido el proceso MiCA? El proceso MiCA, bueno, y previo a MiCA, porque en CECABANK no hemos empezado con MiCA, hemos empezado hace 5 o 6 años con nuestros pinitos, con la ley de mercado de valores y activos tokenizados, o sea, hemos investigado distintas figuras, no solamente con la parte de cripto, o sea, toda esta formación que hemos ido adquiriendo en estos años nos ha permitido hoy saber lo que queremos ser. Oye, ¿qué queremos ser? Que nosotros como mayor depositario de España y custodio de referencia, por cierto, pues estaba claro que queríamos ser custodios de cripto, ¿vale? O sea, no había otra manera de entrar en el universo de cripto. Desde un punto de vista de reflexión, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Oye, estaba claro que no podíamos hacer de todo. Pero no por no poder, sino porque es que no es interesante. Es que yo creo que lo mencionabas tú antes también, no hay que decidir. O sea, no puedo estar en todo. Entonces, ¿dónde puedo aportar valor? ¿Dónde CECABANK sabemos que aporta valor a nuestras entidades institucionales, a nuestros clientes? Pues siendo custodio de criptoactivos. ¿Y cómo hemos montado nuestro ecosistema? Que es un poco a lo que voy, ¿no? Esa experiencia que hemos tenido durante estos años, pues también hemos aprendido que tenemos que colaborar con los que saben, porque es que CECABANK sabe hacer muy bien la custodia, salvando las distancias, con la custodia tradicional, que no tiene mucho que ver. Pero bueno, sabemos hacerlo muy bien, vamos a ser muy buenos custodios de cripto, pero es que nosotros no hacemos ejecución de criptoactivos por ahora. Nosotros no prestamos un software tecnológico para custodia. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos aliado
pues con los mejores que nosotros consideramos que cumplen el estándar de CKBank. Estamos con Fireblocks como proveedor de custodia de criptoactivos, estamos con Bit2Me como proveedor para nuestros clientes de servicios de ejecución, y ahora mismo tenemos la mente así de abierta, porque con todo este conocimiento que llevamos adquirido, sabiendo lo que queremos ser ahora y viendo por dónde va el camino, ¿no? Ya decíamos Mica 2, demás, las stablecoins, o sea, hay muchísimo universo que explorar. Y para nosotros es clave contar con colaboraciones estratégicas, o sea que parte de ese aprendizaje o eso que esperamos, ¿no? que nos traiga a Mica esas oportunidades, nosotros desde ser ERIR, a custodiar claves criptográficas, hacer depósitos tokenizados, pues todo eso lo podemos hacer. Pero ¿tiene sentido que lo hagamos? ¿Tiene sentido que lo hagamos solo? ¿Tiene sentido que colaboremos entre nosotros? O sea, un poco lo que comentabais también, de decir, jope, es verdad que para las entidades como más nuevas en el camino regulatorio parece que esto como que nos cae como un jarro de agua fría, joder, no estamos como muy acostumbrados a llevar este camino regulatorio con supervisores, con reguladores. Es que eso es nuestro business as usual, entonces apoyémonos entre nosotros, que eso también es lo que hemos visto. Oye, hemos entrado a jugar las entidades tradicionales con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero ayudémonos, nosotros tenemos mucho que aportar y vosotros tenéis mucho que aportar también. Entonces, seguro que surgen nuevas oportunidades, nuevos ecosistemas. Nuestro ecosistema, que ahora mismo lo hemos planteado como cerrado, pero por un tema de seguridad a nivel de compliance y de control de PBC, etcétera, bueno, eso se puede estudiar, abrir, o sea, ya tenemos planes para expandirlo y para evolucionar a otros modelos operativos que a lo mejor ahora ni nos imaginamos. O sea que, bueno, para nosotros el camino de Mica ha sido un camino, y el previo a Mica ha sido de aprendizaje, de saber qué tenemos que decidir, lo que queremos hacer y que tenemos que contar con ayuda de expertos para prestar el mejor servicio. Sin duda. Nos queda muy poco tiempo, Pedro. Te voy a lanzar la última pregunta y me gustaría la respuesta de todos, ¿vale? Es un poco el final y un poco a dónde iba este panel, que era un poco también para alguien que quiere afrontar Mica, ¿no? Que empieza hoy, ¿no? Ya empieza hoy con Mica, ¿no? Con toda la ilusión, ¿no? De empezar, de afrontar este proyecto, ¿no? Empiezo contigo, Pedro, pero es para todos, ¿no? Así en súper rápido, en menos de un minuto cada uno. ¿Qué consejos le darías a este que con toda su ilusión del principio, ¿no? Afronta este expediente de Mica, pues no sé, imaginemos en España, ¿eh? Para... 3 consejos. El primero lo ha mencionado Jorge, que es hablar el mismo idioma que el regulador. La normativa está diseñada y de una manera utiliza unas palabras muy concretas, entonces utilizar ese mismo lenguaje a la hora de describir tus servicios cuando los presentas ante el regulador es fundamental, porque es lo que el regulador entiende. El segundo, acotar muy claramente los servicios para los que se solicita autorización. Es decir, estructurar muy bien la solicitud de autorización para que quede muy claro cuáles son los servicios sujetos a autorización o aquellos en los que se solicita. Y el tercero, yo diría, es que presentar toda la documentación lo más completa posible. Es decir, una cosa que normalmente el regulador aprecia positivamente es que los expedientes se le presenten completos y que ellos no tengan que estar preguntando una y otra vez, oye, ¿y esto al final cómo va a ser? ¿Este documento me lo puedes volver a enviar? Pero eso es inevitable, ¿eh? O sea, eso... Con independencia de que sea inevitable, cuantas menos preguntas, yo creo que estamos todos de acuerdo que mejor. Mejor. Entonces, y más rápido será el procedimiento. Por lo tanto, si se puede hablar el mismo idioma, presentar los documentos lo más completo posible y acotar muy bien los servicios, yo creo que eso ayuda. Bir. Bueno, yo desde el punto de vista tradicional, ¿qué consejo les daría a otras entidades tradicionales que quisieran embarcarse, ¿no? en esta aventura de Mica? Un poco según nuestra visión, porque en CKBank cumpliríamos la labor de subcustodia, pero esa entidad tiene que obtener la licencia, ¿no? Inscribirse como proveedor de servicios Mica, pues para, en este caso, custodia, RTO, transferencia. Lo primero que diría es, oye, esto no va a ser un camino fácil, que yo no quiero aguar la fiesta, pero hay que saber a lo que te enfrentas. Esto no es fácil, requiere muchísima inversión de pasta, de recursos, de formación, de tiempo, de conocimiento. O sea, es un camino, lo que quiero decir es que la organización tiene que estar convencida de tomar este camino, completamente. El segundo mensaje está un poco relacionado y es que cuando ya tienes tomada la decisión, está muy bien que el área de negocio tenga tomada la decisión, pero es que con eso no vale. O sea, la información tiene que fluir en horizontal, o sea,
todo el mundo en la entidad tiene que entender de lo que estamos hablando, tiene que saber lo que es un criptoactivo, tiene que saber a qué nos vamos a dedicar, el de compliance tiene que apoyar el modelo, el de legal lo tiene que entender, el comercial, toda la entidad en horizontal y en vertical, porque es que si no, no avanzas. O sea, los órganos de gobierno hacia arriba tienen que entender y apoyar la iniciativa, si no, no se va a poder avanzar. Ese es el segundo gran consejo. El tercer gran consejo está muy relacionado con lo que comentabas, que es apuntar muy bien a lo que quieres tirar, ¿vale? Tienes que saber muy bien la figura que quieres desempeñar en Mica y tienes que ir de forma muy concreta y explicar muy detalladamente. Yo no estoy de acuerdo con lo de que no te van a preguntar, porque yo creo que el mismo proceso de pregunta-respuesta enriquece tanto al regulador como al preguntado. Y aquí tengo que apuntar, y más aquí, estamos, o sea, muy breve, pero es verdad que además aquí una de las cosas que nos ha pasado en los primeros, que espero que realmente haya en el terreno para los próximos, es lo que se ha aprendido por el camino. Totalmente. O sea, realmente estábamos afrontando, no sabíamos bien medir la magnitud de la información que querrían cuando nuestra experiencia a lo mejor en CNMV era de ESIS. Entonces realmente el medir cuánto para llegar al punto justo también para ellos, porque muchas veces demasiado tampoco quieren. O sea, esto yo creo que ha sido un trabajo arduo. Constructivo desde todos los puntos de vista, aunque haya sido pesado a veces, ¿no? Total. O sea que hay que definir muy bien el tiro y explicarlo muy bien, eso no quita para tal. Y ya el último ya acabo. Como entidad tradicional que presta como un servicio por detrás, entre bambalinas, para una entidad retail, que el expediente MICA es un expediente complicado, que hay que explicarlo muy bien. Hay muchísimos capítulos complejos, desde el plan de contingencia hasta los controles a nivel de CEPLAC, todo el tema de compliance, o sea, es muy exhaustivo, pero que es un poco el mensaje de antes, ¿no? Que si colaboramos entre nosotros hay muchos capítulos que nos podemos apoyar. Y ahí, por ejemplo, nuestra experiencia con clientes tradicionales con los que ya estamos trabajando para integrarnos, hay partes de su expediente que nosotros aportamos al ser su proveedor. Por lo tanto, pues eso también facilita un poco el camino. Pero vamos, que no es un camino fácil. Jorge, un minuto, consejos. Yo no tengo consejos. Yo, a ver, estoy súper de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, ¿eh? Y siento ser el aguafiestas, pero prepárate a sufrir. Es verdad, o sea, esto como cuando vas al equipo de desarrollo y le dices, oye, ¿cuánto vas a tardar en hacerme esta funcionalidad? Y te dice, 3 meses, ¿sabes que son 6? Pues aquí, un poco más. Entonces, bueno, asúmelo, acéptalo y a remar. Muchos recursos, mucha desesperación, mucha frustración, porque al final tú estás muy enfocado en negocio, en hacer lo que tienes que hacer, ¿sabes? Es muy incompatible una cosa con la otra, porque tu negocio no es tan estable como el de una gran corporación, que en vuestro caso va solo, en el vuestro pues igual ahí el negocio está en otro sitio, ¿no? Entonces, me gusta porque o sea, la palabra aprendizaje, o sea, en nuestro caso no ha sido aprendizaje, ha sido supervivencia, ¿no? Entonces, está guay ver también como los diferentes puntos de vista, porque todos tenemos problemas. Yo creo que esto no quiere decir que esta gente no haya sufrido, que habrá sufrido lo que no está escrito, pero que al final es un poco eso. Tienes que conseguirlo, foco y prepárate plan B y plan C, porque igual a un momento dado tienes que tirar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Estamos ya un pelín fuera de tiempo, así que doy las gracias. Mica hay que abrazarla, Mica nos abraza. Hay oportunidades, hay reto, pero hay un camino grande de colaboración y yo creo que eso es una de las cosas que nos va a deparar unos años fantásticos a todos y espero que con mucho negocio y también licencias. Así que nada, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Mariona.